Me veo obligado a comenzar mi intervención, como otros portavoces, lamentando el Real Decreto que nos traen hoy como una falta de respeto a la Cámara. Mezclan ustedes en una única pieza legislativa, como ha comentado el señor Olavarría, cuestiones energéticas, cuestiones de orfandad, todo tipo de cuestiones, y por un lado esto devalúa el debate parlamentario. Es imposible abordar todas las cuestiones en pocos minutos, ni hay por qué tener la misma postura en cuestiones tan divergentes, y también dificulta a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes. Seguramente un empresario no espera encontrar en un Real Decreto sobre empleados del hogar regulaciones energéticas. Dicho esto, y entrando en la cuestión principal del Real Decreto, que se supone son los empleados de hogar, como dice el título, mi grupo valora más positivamente que el Gobierno las reformas últimamente emprendidas en este campo. Compartimos los objetivos de esa reforma, que era aflorar esa enorme bolsa de empleo sumergido y aumentar la protección social de estos trabajadores en cuestiones como los accidentes laborales o la incapacidad temporal. Creemos que eran objetivos loables y que en gran medida se han conseguido. Creemos que los resultados no han sido espectaculares, pero han sido respetables, han sido dignos. En octubre, en menos de un año después de esos cambios, había aumentado el número de afiliados en unas 100.000 personas, es decir, había aumentado la afiliación en un 34%. Desearíamos que hubiese sido más, porque la bolsa de empleo sumergido era enorme, pero tampoco nos parece un resultado despreciable. Sin embargo, el Gobierno centra toda su valoración en una única cuestión, que es la recaudación. Nos dice, bueno, hay más afiliados, pero han caído las bases de cotización y se han perdido en términos anuales 63 millones de euros. En primer lugar, la recaudación no es el único punto importante, pero en segundo lugar, este análisis que se hace de los 63 millones de euros es muy discutible, porque olvida cuestiones importantes. En primer lugar, que esa caída de la recaudación era temporal. Hay unas cotizaciones que se bonifican en el 20% durante un tiempo, hasta el año 2014, para incentivar el afloramiento, pero eso iba a terminar en el 2014. Y hay una subida de tipos prevista, de forma que en el 2019 los tipos se van a igualar con los del régimen general, los tipos van a ir subiendo progresivamente. Es decir, que esa pérdida de recaudación era como mucho temporal, a medida que los tipos subiesen y las bonificaciones terminasen. Y además se basa en supuestos muy discutibles, porque no se incluye en la cifra de ingresos la recaudación por contingencias profesionales, que son 20 millones de euros, frente a esos 60 serían la tercera parte, ni se tiene en cuenta que las cotizaciones, que las afiliaciones y las bases, aunque lentamente, seguían aumentando. En nuestra opinión, la pérdida de recaudación es más bien la mitad de la que dice el Gobierno, 30 millones, y temporal. Y con esa base tan endeble se toma lo que para nosotros es la medida principal de este Real Decreto, que es una medida recaudatoria que se basa en las empleadas que tienen menos horas de trabajo y menos ingresos. Porque el portavoz del Partido Popular nos dice, lo que se ha hecho son simplificar los tramos de cotización. Había 16 y se han reducido a 8. Parece razonable, eran muchos tramos y había que reducirlos. Lo que no ha explicado con la misma claridad es que en esa reducción se suprimen los 2 tramos inferiores y las personas que cotizaban en esos 2 tramos inferiores se ven obligados a cotizar en el tercero. Es decir, aumenta la recaudación sobre los empleados con menos horas y con menos ingresos, de manera antisocial y regresiva. Esta es la principal medida que se toma en este Real Decreto y que no ha quedado muy clara en la intervención del portavoz popular ni de la señora ministra. Se eliminan los tramos más bajos de cotización y se busca una mayor recaudación haciéndola recaer sobre los empleados de hogar con menos ingresos. Eso es socialmente injusto y además puede tener efectos indeseados. Por ejemplo, que el afloramiento de ese empleo irregular se ralentice o incluso que haya destrucción de empleo, que en esta situación de crisis que atraviesan las familias haya algunas que piensen que en estas nuevas circunstancias prefieren no seguir contando con su empleado o su empleada de hogar. En opinión de mi grupo, en un sector tan disperso como es el del empleo en el hogar y en el que es tan difícil la inspección, porque es en el domicilio de difícil acceso, el enfoque adecuado sería el contrario, incentivar la afloración, incentivar la regularización aún más. Ha habido comunidades autónomas, como Extremadura, el País Vasco, que han dado ayudas públicas a las cotizaciones de los empleadores y, curiosamente, ahí el afloramiento de empleo ha sido mayor.
En opinión de Unión Progreso y Democracia, no es un ámbito adecuado para la actuación de las comunidades autónomas, sino para el Estado. El Estado debería promover un incentivo fiscal, en nuestra opinión, en la cuota del IRPF, de forma que los empleadores se pudiesen deducir parte de esas cotizaciones sociales. Y los resultados serían, seguramente, igual que en estas comunidades, mayor afloramiento de empleo irregular, mayores afiliaciones. Una deducción parcial de las cotizaciones sociales del empleador en el IRPF. Como le dije en intervenciones anteriores, aquí hay otro tema conexo, que es el de los empleados de hogar, sobre todo mujeres, que no tienen papeles. Y por muchas medidas que tomemos en el ámbito laboral, si no se toman medidas en el ámbito relacionado con la migración, tampoco este afloramiento nunca va a llegar a los niveles que debería. El otro cambio relevante que introduce el Real Decreto Ley en el tema de los empleadores de hogar es facilitar los trámites a las familias, de forma que pueda ser el empleado el responsable del alta, de la baja, de ingresar la cotización o de alterar los datos cuando sea necesario. Destinado sobre todo esto a familias con personas de edad avanzada que tienen dificultades con los trámites. Nosotros, al contrario que otros grupos, no vemos tan mal esta medida porque creemos que se toman numerosas cautelas. Tiene que ser por acuerdo entre las partes y el empleador sigue siendo responsable subsidiario si el empleado no se da de alta. Nuestra crítica sería más bien que no estamos seguros de que esto vaya a ser muy eficaz, de que la simplificación sea tan grande y además no se aborda lo que los ciudadanos han señalado al defensor del pueblo como un problema importante, que es que hay empleados que trabajan un número de horas diferente cada mes y cada mes tendrían que dar unos datos distintos, lo que resulta difícil de gestionar. Esto, que es la principal queja, sin embargo, no se aborda. Entro, para finalizar, en la medida de mis capacidades, en la mezcolanza de temas varios que se une al tema principal de empleados de hogar en este Real Decreto. Como ya criticamos en su momento, el Gobierno no revalorizó las pensiones con el IPC, como tenía obligación de hacer según la ley, y optó por subir unas pensiones el 1% y otras el 2%, con tal descuido que no se dio cuenta que cambiaba el orden de algunas pensiones. Algunos que subía el 2% adelantaban a los del 1% que estaban cerca. Nos parece una muestra de gran descuido en un tema tan importante como el de las pensiones. Otra medida consiste en suspender durante 3 meses la entrada en vigor de las disposiciones sobre jubilación anticipada y parcial de la Ley 27/2011. Valoramos esto positivamente como una ventana de oportunidad a la negociación entre los grupos. Nosotros partimos de una situación de disposición al diálogo porque creemos importante aumentar la edad real de jubilación, acercarla a la edad legal. Sin embargo, adelantamos ya el principal escollo que creemos para el acuerdo, que queremos encontrar para el acuerdo, que es que hay jubilados anticipados involuntariamente, personas de edad alta que están en paro, es decir, no están voluntariamente en esa situación. Y creemos que deben ser tratados de manera distinta al jubilado anticipadamente de forma voluntaria. Es más, la Unión Europea pide que se desarrolle por nuestro Gobierno una estrategia de apoyo a los desempleados de edad avanzada. Creemos que sería bueno unir a las reformas en curso la puesta en marcha de esta estrategia y no dejarla para más adelante. En cualquier caso, quiero reconocer públicamente que haya acuerdo o desacuerdo en los temas que lleva su Ministerio, por lo menos siempre hay una información muy detallada a los grupos de sus propuestas que deseo agradecer desde la tribuna. En el tema de la electricidad, pues tal vez contagiados de que era el Día de los Santos Inocentes, decidieron incluir esto en el Real Decreto, que no tiene nada que ver con todo lo demás. Nos parece el reconocimiento de un fracaso del Gobierno, porque ha habido una fuerte subida de la electricidad que ha hecho perder renta disponible a las familias, que ha hecho perder competitividad a las empresas, y la única justificación de todo esto era que se iba a terminar con el déficit de tarifa. Y ahora se nos dice que no, que va a superar los 1.500 millones previstos y además que no se sabe en cuánto va a superar, pero da igual, porque se va a titulizar, como siempre se ha venido haciendo, por supuesto a la espera de subidas posteriores en el coste de la electricidad, lo que nos parece un fracaso negro sobre blanco de la estrategia que hasta ahora ha seguido el Ministerio de Industria.
Y todavía tendría que valorar las pensiones de orfandad para discapacitados, las cuotas de formación para el empleo, el sistema especial agrario. Supera realmente el tiempo y mis capacidades intelectuales, pero sí me queda tiempo para aclarar que en el no que vamos a dar a este Real Decreto hay tanto cuestiones de fondo que he explicado, encarecimiento de las cotizaciones de los empleados con menores ingresos, como cuestiones de forma y de respeto al Congreso, que en democracia no tienen menos importancia que el fondo.